Hola a todas y todos, bienvenidos a su podcast favorito, Frecuencia Quiropráctica. Yo soy Kevin. Yo soy Isaac. Y este espacio está destinado para hablar de quiropráctica por quiroprácticos. Y justamente el tema de hoy es mitos y realidades de la quiropráctica. Bien, Isaac, la primera pregunta o la primera duda que nos hacen llegar ¿es lo mismo un quiropráctico que un huesero? Bueno, hola Kevin, más que nada, buenas Hola. tardes. Pues no es lo mismo un quiropráctico que un huesero, ¿no? A veces las personas tenemos esa mala información de que el quiropráctico es sinónimo de huesero, de tronar espaldas, de dar masajes, de sobarme, etcétera, ¿no? La diferencia es que nosotros como quiroprácticos tenemos un grado de estudios, llevamos 4 años, con el año de servicio obviamente, en total son 5 años que llevamos de estudio. Sin embargo, pues la gente mal informada o que no sabe respecto a la quiropráctica, pues se mete, ¿no? Con hueseros o con sobadores que se hacen llamar quiroprácticos de alguna forma. Y justamente hablábamos de eso el podcast pasado acerca del por qué no querían la quiropráctica aquí en México, las universidades de Estados Unidos. Es por pues sí, se iba a prestar a que personas que no tenían estudios se hiciesen llamar quiroprácticos, y es mucho de lo que hacen. Y no está mal, pero definitivamente no es lo mismo un quiropráctico que un huesero. Exacto, no, claramente no. ¿Cuál es la diferencia entre un quiropráctico y un huesero? Bueno, la diferencia entre un quiropráctico y un huesero, como ya los había mencionado, es que el quiropráctico lleva un nivel de estudios a nivel de licenciatura. Cursa una universidad con tiras de materias, con prácticas, con, ¿cómo se le dice? Con varias materias, ¿no? En este caso, fisiología, anatomía, sistema nervioso, patología. Y sin en cambio, pues los hueseros, que no quiero, pues, menospreciar su trabajo, exacto, ¿no? Porque creo que esto ha ido de generación en generación, ¿no? Y justamente antes de que los quiroprácticos o la quiropráctica llegara a las universidades en México, que solo hay 3, los quiroprácticos estaban supliendo de una forma u otra cuidar de la columna vertebral de las personas. Básicamente, como que nos dices, es que un quiropráctico sabe lo que está haciendo porque conoce a tu cuerpo y lleva años de práctica para poder mover algún segmento de tu columna vertebral. Exacto, no vamos a llegar y decir, te voy a tronar toda la espalda, ¿no? Porque no es así. Creo que lo primordial es hacer una evaluación al paciente, pues para saber cuál es la causa de su problema y poder corregirlo por medio del ajuste. Muy bien, y ahí está justamente otra pregunta o duda que nos hacen llegar respecto a lo de el trabajo de un quiropráctico. ¿Cuál es realmente la chamba que hace un quiropráctico por las personas? Ahorita nos mencionas ajuste, sistema nervioso, columna, pero en sí, ¿qué es lo que hace un quiropráctico con una persona o con un paciente? Pues bueno, mira, como ya te había mencionado, primero se hace una evaluación, ¿no? Completa al paciente, se pregunta el por qué acudió con nosotros, generando la historia clínica, pues antecedentes de enfermedades que tuvo alguna vez, pasadas, en sí, pues todo, ¿no? Incluso, pues tú igual, ¿cómo es que evalúas a tus pacientes? O sea, ¿cómo tú, Kevin, cómo llega un paciente y te dice, pues estoy con un quiropráctico correcto? ¿Cuál sería, cómo le responderías tú? Justamente ahí radica un mito o una realidad, ahorita lo vamos a descartar, sobre el hecho de que si durante lo que hacemos o nuestro trabajo, que es localizar, analizar y corregir subluxaciones vertebrales, si este proceso es doloroso. La quiropráctica es algo muy sutil, trabajamos de manera muy íntima, especial y adecuada con la columna de las personas. No duele, definitivamente los ajustes no duelen. Tu cuerpo puede quedar cansado después de una revisión quiropráctica, detrás de un análisis como mencionabas, pero no duele.
los ajustes no duelen. Claro, obviamente. Hay personas que dicen, pues sabes qué, al día siguiente me dolió, ¿por qué sucede esto? Pero tal vez desde la primera consulta no se le explica, ¿no? ¿Sabes qué? Te puede pasar esto durante el ajuste. Puede haber tres posibilidades en este caso, ¿no? Te ajusto, te sientes bien. Te ajusto, te sientes mal, en este caso, pero es completamente normal. O te ajusto y pues puede que sientas, o no sientas nada, o sea, sientas lo mismo. Entonces, de ahí radica que igual a los pacientes se les explique, ¿no? ¿Sabes qué? Pues te voy a realizar un ajuste, puede que te sucedan esas cosas, es completamente normal, es como si tú fueras al gimnasio, ¿no? Es tu primer día de gimnasio y al día siguiente terminas muy adolorido, es completamente normal. Definitivamente, y además apoyando las dudas en la gente, es que justamente los hueseros muchas veces llegaron a lastimar a las personas, entonces vienen con una idea también ya inculcada de que me va a doler. Sí, como te digo, ese es un tema de que pues los quiroprácticos tenemos que manejar, ¿no? Por eso, esa es la razón del por qué estamos aquí hoy, que es informar a la gente acerca de los mitos y las realidades de nuestra profesión, que es la quiropráctica. Otra pregunta o otro mito que radica en nuestra profesión es justamente si nosotros tenemos un efecto sobre el cuerpo o no. Respecto a la rama médica, la comunidad médica y los científicos en general han afirmado que la quiropráctica, o sea, en conclusión, hacer manipulaciones vertebrales, porque así lo llaman, o manipulaciones de la columna, es solamente un efecto placebo en el cuerpo. ¿Es un mito o es una realidad? Digo, hay que tener en cuenta que hay artículos científicos que apoyan ese argumento. Sí, claro, obviamente. El tema de... ¿Es un efecto placebo o no? No, claro que no. Los ajustes no son efectos placebos, ¿no? No es como si tomáramos un medicamento y se me va a quitar el dolor, ¿no? Nosotros no somos fármacos pues para ayudarles a las personas a quitarse el dolor, sino a buscar analizar y corregir el problema y hacer que el cuerpo funcione correctamente. Definitivamente primero tenemos que entender la forma en la que funciona el cuerpo. Claro, obviamente. Y es muy lógico que si tu columna está dañada, va a afectar al sistema nervioso, porque una de las funciones de la columna es proteger a este sistema nervioso. En anatomía justamente vemos que la médula espinal está sujeta a la columna, por lo que son ligamentos dentados, y cuando esta o alguna de las vértebras de donde se sujeta la médula está desplazada o está subluxada, puede generar un estrés químico a nivel del funcionamiento fisiológico de la raíz nerviosa o de la zona en la que se encuentre, que afecte las condiciones en las que el sistema nervioso trabaja. Porque obviamente no es que si tenemos un problema a nivel del nervio que va hacia tu hígado, vaya a dejar de funcionar, o al que te da la fuerza a los músculos de los chamorros, ¿no? No es que dejen de funcionar, porque el cuerpo necesita que trabajen, pero la forma en la que lo hacen no es igual, no funciona de la misma manera. Entonces no es un efecto placebo, definitivamente no lo es. ¿Por qué? La anatomía nos los dice. Sí, claro, obviamente. A veces nos ponen como de esa identidad, ¿no? Tú quitas dolores, pero pues claramente no es así. Otra pregunta que nos hacen llegar es si la quiropráctica tiene algún sustento científico que diga, ¿no? Pero pues claro, creo que el sustento científico es que el sistema nervioso le coordine y da las funciones a todo tu cuerpo, ¿no? Es el mismo estudio del cuerpo humano. Exacto. Hay personas o incluso médicos que dicen que la quiropráctica no tiene algún sustento científico. De hecho, hay varios artículos que mencionan que la quiropráctica es muy efectiva para ciertas condiciones, ¿no? Lumbalgia, cervicalgia, dorsalgia. Exacto. Pero no quiere decir que curemos una enfermedad en sí, sino ayudamos a que el funcionamiento de tu cuerpo sea correctamente, incluso a darle un poco de movilidad a la columna, ¿no? En este caso. Pero tú,
Antes de pasar a la siguiente, ¿tú cómo les dirías a las personas que este es un verdadero quiropráctico, ¿no? O sea, ¿hay algún papel, hay algún título que te acredite Claro, como quiropráctico? bueno, pues es muy importante que todo profesionista aquí en México tenga título y cédula profesional. Necesitamos estar regulados, tener un reconocimiento legal, estar registrados ante el SAT y una forma muy fácil de saber es que actualmente la mayoría de los quiroprácticos en México no pasan de 50 años. Digo, a excepción de las personas que entraron un poco grandes a estudiar en la universidad, la carrera solo lleva 20 años aquí. Entonces, es muy común que toda esta gama de quiroprácticos que tú puedas ver tiene una tendencia a la juventud. De entre 20 y 30 años, 20 y 40 años, es muy común. También hay que aclarar que existen quiroprácticos egresados de universidades fuera del país que vinieron a practicar aquí y que ya llevan décadas. El doctor Octavio Terrazas, la doctora Mercedes Montaño y muchos otros profesionistas que radican aquí en México y que ya llevan bastante tiempo. Claro. Y pues obviamente, generalmente muchos profesionistas, unos lo acostumbran, otros no, a mostrar su título colgado en su pared. Sí, sí, sí. En este caso, nosotros aquí en México obtenemos una licenciatura en quiropráctica. ¿Y tú qué piensas de los cursos que hay en internet que a veces se divaga o a veces... Es otra de las razones por las cuales no querían la quiropráctica aquí en México. Es muy común que nosotros aquí queramos agarrar la vía fácil, o muchas veces porque no tenemos otra opción, ¿no? Muchas veces las circunstancias, las condiciones sociales o socioeconómicas en las que se desarrollan las personas, pues las inducen a tomar ciertos caminos, ¿no? No vamos a meternos tanto en eso porque no somos quien para juzgar el estilo de vida de las personas, pero definitivamente no es ético ni moral que se estén impartiendo diplomados de quiropráctica que tan solo duran un año según, pero son solo fines de semana, un día, los sábados, y nosotros nos tomó 5 años. De hecho, la carga horaria de la licenciatura está arriba de las 4,000 horas. Es una carrera muy completa la de nosotros. Sí, claro, obviamente. Yo te lo digo porque, o sea, he visto igual ahí en las páginas que se imparten cursos o diplomados de quiropráctica y pues lo ponen sin experiencia, ¿no? O sea, es a cualquier público en general, ¿no? Que no sepas de medicina y tú te quieras hacer un diplomado, pues creo que eso es un error fatal que las personas pues pueden hacer, ¿no? Jugar con la salud de los pacientes que pues de alguna forma pues ellos acuden a ti como última solución, cuando no debería ser así. Debemos ser la primera solución o la primera visita cuando nosotros tengamos un problema o cuando no tengamos un problema. Muchas veces ya las personas acuden con nosotros ya por dolor. Rara vez acude una persona que diga, pues sabes que quiero hacerme un chequeo preventivo, quiero ver cómo está el funcionamiento de mi cuerpo y pues quiero que me hagas un ajuste. ¿Eso es otro mito o realidad? ¿Es necesario que me duela la espalda para que vaya a visitar a un quiropráctico? Está completamente erróneo, ya que pues las personas, todos tienen columna, ¿no? ¿Y cuántas veces usas tu columna? Desde el momento en el que naces, te jalan el cuello. Todo el día, exacto. Todo el día, toda la semana, todo el año, toda tu vida, ¿no? No es como que digas, pues, tengo un armario y me voy a poner otra columna vertebral, ¿no? O que simplemente descansa cuando tú estás sentado o duermes, ¿no? Exacto. El cuerpo siempre está trabajando. Siempre está trabajando cuando estás dormido. Entonces, las funciones que ejerce tu cuerpo es darle movimiento y pues más que nada, pues lo hace mediante la columna vertebral. Muy bien. Ahora aquí vamos a pasar a la última pregunta. Si nos has escuchado hasta este momento, pues espero que te esté gustando de lo que hablamos. Dale like, compártelo con alguien más. Y bueno, la siguiente pregunta para terminar es esta: ¿mito o realidad? ¿La quiropráctica es la cura para todas las enfermedades? Es un mito, la verdad.
creo que la principal función del quiropráctico no es curar tu enfermedad, ¿no? Sino buscar la causa del por qué está sucediendo esto. Hay que ponernos en contexto. Esto lo dijo Didi Palmer en los primeros años de la profesión, cuando descubrieron que muchos de los pacientes que traían alguna condición mejoraban con quiropráctica. Exacto, el podcast pasado que hablamos fue que pues Didi Palmer tuvo algunos casos de éxito con algunas condiciones que ya habíamos mencionado acerca de un paciente que tenía problemas cardíacos, lo ajustó y su problema cardíaco pues se resolvió. Y muchos lo confunden, ¿no? De que pues acudí con él porque me ayudó a caminar de nuevo, ¿no? Pero claramente no es así. Mientras la principal función del quiropráctico es buscar el porqué, localizarlo y corregirlo, y hacer que el cuerpo pues trabaje solo de alguna forma. Es algo que tenemos y nos caracteriza. Tenemos la perspectiva del cuerpo y la entendemos de una manera completamente holística y vitalista. Entonces, estas formas o corrientes de pensamiento hacen que un quiropráctico pueda entender cómo funciona, pueda ver más bien el funcionamiento del cuerpo de una manera diferente a la de la medicina y otras muchas profesiones de la salud, pero es justamente la identidad de cada una la que nos separa. Entonces es muy importante que tengamos en consideración eso. Y pues bueno, para terminar, pues muchas gracias Isaac por esta información valiosa que nos compartiste. Claro, obviamente es una información valiosa que todas las personas deberían de saber, ¿no? Si voy a un quiropráctico, pues debo de asegurarme que tenga esto, cédula y que esté egresado de una de las universidades aquí en México, ¿no? Que igual las puedo mencionar, que es la Universidad Estatal del Valle de Toluca, la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec y la Universidad Veracruzana. Esas son las escuelas que tienen la licenciatura en quiropráctica. Si ves algún curso o algún diplomado de quiropráctica, aléjate de él porque no es muy no es recomendable, no es tan seguro, exacto. Sí puede tener efectos adversos el hecho de que te truenen nada más por tronar. Si te truenas el cuello, la espalda, los dedos, algo, no lo hagas, es malo para tu salud, es malo para tus articulaciones. Mejor acude con un quiropráctico para que te revisen. Y bueno, la quiropráctica es para todos, pero no todos son para la quiropráctica. Nos vemos pronto en otro podcast.